En este video vamos a hablar, muchachos, de optimizar nuestra página web. Existen una gran variedad de plugins, pero yo quiero mostrarle un plugin. Ya lo he mencionado en el canal, pero nunca le he mostrado lo que es la configuración que yo lo hago. Es uno de los plugins que yo mayormente utilizo para optimizar ciertas cosas como el JavaScript, el CSS, y que las imágenes poderla convertir al formato WP y otro tipo de formato que son amigable y compatible con lo que es Google. Así que vamos a empezar con lo que es el video, pero antes de empezar voy a aprovechar estos minutos que sé que a lo que ustedes más le ponen atención, y es para informarles que por un lado bien y por otro mal para algunas personas, y es que en el video anterior le informé que iba a abrir de nuevo lo que era un grupo de VIP de Telegram para que usted pueda conseguir actualizaciones de plugins, plantillas, etcétera, etcétera. Todo lo que se ofrece en esos grupos. En ese video le informé que me podían escribir a lo que era el correo electrónico. Muchísima gente lo hicieron. Y si usted quiere entrar, si está viendo el video anterior y quiere entrar, ya no es posible porque el cupo se agotó en menos de 24 horas. Muchísimas gracias a todos los que están apoyando este proyecto, pero ya no hay vacante para el nuevo grupo. Los grupos yo lo hablo máximo de 20 personas y en 24 horas se llenó el cupo de esos grupos, del grupo de nuevo de VIP de Telegram. Voy a ver si usted todavía está interesado, puede escribirme, voy a hacer una lista para ver cómo podemos abrir otro grupo y de qué manera lo podemos manejar, porque tratamos de que no pasen de 20 personas para poderle dar soporte a todas aquellas personas que estén dentro del grupo. Así que por un lado, muy bueno, apoyaron el proyecto. Nunca pensé que fuera tan rápido, que se iba a llenar, se llenó, pero sé que hay mucha gente que se quedaron afuera porque no vieron el video a tiempo, y la mayoría lo que le pasó fue que no vieron el video hasta el final, y fue al final del video que yo hablé sobre ese tema. Así que, como de todas maneras, escríbanme, vamos a ver cómo, ya tenemos dos grupos, vamos a ver cómo lo podemos alternar en cualquiera de los dos grupos, pero más de 10 personas más no entraría. Así que si está interesado todavía me pueden escribir para ver si o abrimos otro grupo o lo incluimos en uno de los dos grupos que ya están creados. Así que ya aclarando esa situación, vamos a empezar con lo que es el video. En este caso vamos a instalar lo que es el plugin Automatize. Es uno de los plugins que yo utilizo para lo que es parte de la optimización de las páginas web. Pero este tipo de plugin lo hace directamente con lo que es el código, el JavaScript, el CSS, entre otras cosas. Vamos a buscarlo por aquí, si no copiamos el nombre, porque es uno de los plugins que está en lo que es los plugins más instalados. Aquí lo tenemos. En esta ocasión tiene más de 1 millón de instalaciones activas. Como lo dije, optimiza, acelera tu optimización, tu web, optimizando lo que es JavaScript, CSS, las imágenes, el HTML, entre otras cosas. Y una de las cosas que también ayuda mucho es con la fuente de Google, que lo que hace es que la comprime y también elimina lo que son la sombra de emoji dentro también de lo que es WordPress. Hace 3 meses su última actualización, compatible como siempre con la última instalación de WordPress, y a nivel de especificaciones para que el plugin funcione correctamente son configuraciones estándar que en este momento cualquier tipo de servidor la cumple. En su página principal, ahí nos habla un poco más sobre lo que es este plugin. Vamos a ir directamente a la página. También tiene una versión Pro que es de pago, la cual, déjenme ver si aquí, aquí estaría, déjenme ver los precios. Usted pagaría por un año, aunque el precio ahí está en euros, pero eso es lo mismo, euros y en dólares, unos $79.
y tendría mucho más opciones, como por ejemplo imágenes optimizadas. Esto lo haría automáticamente, los CDN también, automatización de criticar, los CSS rules y otras opciones. Esto es para un solo sitio, ya de 5 sitios en adelante, ahí el costo se eleva bastante, por cierto. Pero con la configuración que vamos a hacer el día de hoy, en mi caso, yo nunca he comparado la versión de Pro. Siempre he trabajado con lo que es la versión gratis. Vamos a darle a instalar y vamos a esperar a que termine. Vamos a activarla. Y aquí tenemos todo listo. Aquí nos pide que vayamos al área de ajuste para configurar. Una de las cosas que me gusta es que este plugin, cuando se instala, se agrega al área de ajuste. Y aquí encima tenemos lo que es una ventanita donde podemos vaciar el caché automáticamente desde aquí. Vamos a irnos a configuración. Lo podemos hacer por aquí. Y aquí vamos a empezar con lo que es la optimización del código JavaScript. En esta ocasión yo lo dejo como viene de fábrica. No modifico la parte de JavaScript, al igual que el CSS. Pero aquí es algo que debemos de tomar en cuenta antes de cambiar, lo que es la eliminación del CSS, que bloquea la visualización. Aquí debemos de tener un poco de cuidado, de leer de qué es lo que se trata. Y ir probando. Usted activa una opción, le da a guardar y prueba a ver si su página no ha sufrido algún inconveniente. Si lo ha sufrido, usted simplemente lo desactiva y le da a guardar. Eliminar el CSS sin usar, esto también lo puede hacer. También, pero ya esto es mayormente para la persona que tiene conocimiento de programación, que podemos hacer una lista separada por coma del CSS que no queremos utilizar. Aquí lo podemos colocar. Con lo relacionado a lo que es la optimización de HTML, aquí nos aplica. Podemos minimizar la tabla de lo que es JavaScript, al igual que el CSS. Yo lo habilito. Mantener el comentario del HTML, esto yo lo dejo deshabilitado. Aquí podemos colocar alguna URL del CDN, la podemos colocar aquí. Esto es para poder activar lo que son los archivos automatizados automáticamente. En lo que es relacionado al caché, aquí me presenta la carpeta donde está el caché. Poder escribir, está activado que sí. Estilo screen del caché. Aquí me dice la cantidad, que es lo mismo que me presenta aquí arriba. Si le doy a vaciar, esto automáticamente se limpia. Otras opciones, como por ejemplo guardar el script del CSS, esto lo dejo activado como viene por defecto. Y aquí simplemente lo que hago es que le doy a guardar esta parte. Con lo relacionado a las imágenes, aquí me da la opción de optimizar las imágenes, pero me agrega un límite de imágenes. Ahora mismo no recuerdo cuántas imágenes que me puede optimizar gratuitamente. Pero si quiero ya de aquí tener la opción de que sea ilimitado, ya tengo que adquirir la versión Pro. Si es para un sitio web que no tenga tantas imágenes, con lo que es la versión gratis es suficiente. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos también lo que es la calidad de la optimización de las imágenes. Tenemos 3 opciones que podemos utilizar. También podemos seleccionar lo que es cargar diferentes imágenes. Déjenme darle a guardar. Y tenemos lo que es CSS crítico, como su nombre lo dice. Pero aquí necesitamos una clave API para poder enlazarlo y así poder trabajar con lo que sería esta opción, que solamente está disponible para lo que es la versión Pro. En lo que es la parte extra, aquí podemos cambiar algunas cosas, como por ejemplo en el caso de la fuente de Google Fonts. Aquí podemos dejarla tal cual o eliminarla la fuente. Yo realmente utilizo esta opción para que la vaya eliminando, la que no vaya utilizando. Pero es como siempre le digo, usted va haciendo pruebas para ver si no le afecta su página web. Eliminar los emojis, quitar el CSS incrustado en los emojis de WordPress.
Esto está a su opción, si lo quiere quitar o no. Quitar cadena de lo que tiene que ver de los recursos estáticos también, si lo quiere habilitar. Eliminar lo que es el CSS de bloque de WordPress. ¿Qué más? De estas opciones que son importantes, tenemos archivo screen asincrónico, uso avanzado. Esta parte siempre es bueno leer bien de qué trata cada opción. Vamos a darle a guardar aquí. Y optimización. Estos son plugins adicionales que se pueden utilizar junto a lo que es este plugin, como por ejemplo también tenemos uno aquí que tiene que ver con lo que es el área de hosting. Aquí es para renovar el CSS. Esta es la versión Pro del mismo. Tenemos lo que son para la Kiwi, que es mayormente para lo que tiene que ver del contenido estático y así sucesivamente. Esto usted simplemente le da por aquí y puede activar la versión de cada uno de ellos. Y ya por último tenemos lo que es la parte de acelerar nuestro sitio web. Aquí es una alternativa que nos da, pero como pueden ver solamente está disponible en lo que es la versión Pro, y lo que hace es como que te da más beneficios o más opciones que tú puedes habilitar para optimizarla a un 100%. Esta aquí la suscripción son unos $5 al mes que te cobran para tú tener ciertas opciones adicionales. Pero vuelvo y les repito, con lo que nos ofrece la versión gratuita es suficiente para una página web que esté empezando. Mi recomendación con respecto a esta parte de aquí, de lo que tiene que ver con lo que es el vaciado del caché, que lo haga cada 10 días, cada 5 días, dependiendo mayormente de la decisión que usted tome, cuándo debe tomarlo. Hay personas que pueden durar hasta 6 meses, yo no lo recomiendo, pero hay personas que así lo tienen configurado. He tenido clientes que la página tiene 2 años y nunca han vaciado el caché. Así que muchachos, simplemente quería presentarles este plugin. En caso de que ustedes quieran probarlo, está disponible en lo que es la librería de plugin WordPress, completamente gratuito esta versión. Y vuelvo y les repito, con lo que nos ofrece es suficiente para empezar a trabajar con lo que es este plugin. Así que cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios, que como siempre estoy atento a cada uno de ellos para responderles lo más rápido posible. Así que nada, muchachos, como siempre agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y por el día de hoy me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.